Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Un fuerte abrazo en el amor de Papá Dios y de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, para con cada uno de ustedes. Evangelio de este hermoso lunes 20 del mes de marzo está tomado de San Mateo, en su capítulo 1, versículo 16, del 18 al 21 y versículo 24a. Y por ser palabra del Señor la vamos a recibir. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y dice: Jacob fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. Este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo, José, pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa. Si bien está esperando por obra del Espíritu Santo, tú eres el que pondrás el nombre al Hijo que dará luz y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermoso Evangelio, bendito sea el Señor. Y me gustaría, hermanos, hermanas, iniciar esta hermosísima reflexión en el poderoso nombre de Cristo, bendito sea Dios, citando lo que bien nos viene a decir San Pablo allá en su carta a los Romanos, en su capítulo 1, versículo 17b. Y dice San Pablo allí lo siguiente, dice: sepan bien, como bien dice la Escritura, el justo se salvará por la fe, bendito sea el Señor. Como indicándonos, hermanos, hermanas, que es la fe misma, pues en Cristo, lo que dará forma a la bondad de nuestros corazones, bendito Dios. Es la fe misma, pues en el Señor, lo que dará forma, lo que dará vida a la bondad de nuestros corazones, bendito Dios. O sea, en otras palabras, es la fe misma, pues en Cristo, lo que hará perfecta la justicia que hay en nuestros corazones, bendito sea el Señor. ¿Por qué razón, hermanos y hermanas? Porque la fe misma nos lleva a cumplir de la manera perfecta lo que el Señor manda. La fe misma nos permite, bendito Dios, conocer a Dios y de esa misma manera también nos permite obedecer a Dios. O sea, la fe pues en Cristo nos lleva a nosotros a cumplir y a obedecer a aquel que es eternamente justo, aquel que es eternamente vida, que se llama Cristo Jesús, bendito Dios. Y es precisamente lo que podemos ver a través de este hermoso evangelio, porque a través del mismo nos encontramos con dos ejemplos palpables de lo que es la fe y a lo que nos lleva a nosotros la fe según Cristo Jesús. Porque por un lado tenemos a la Santísima Virgen María, bendito Dios, como el evangelista San Mateo nos viene a presentar a María como la madre de Cristo, como la madre del Rey, como la madre de nuestro Salvador, bendito sea el Señor. Pero es importante entender que todo esto viene a raíz de la fe de María. Todo esto viene a raíz de la bondad, de un corazón limpio, de un corazón digno de la gracia y el amor de Dios. Porque eso es precisamente lo que nos presenta San Lucas capítulo 1 versículo 26 en adelante, donde dice la palabra que el ángel se acercó a María y le dijo, y le comentó de este mensaje de parte de Dios. Y le dijo: alégrate María, llena eres de gracia. O sea, eres una mujer perfecta, digna de la gracia de Dios. Alégrate porque Dios ha visto en ti un corazón dispuesto, un corazón limpio, un corazón puro, un corazón a manera de Cristo, bendito Dios. Y podemos notar, hermanos y hermanas, cómo ese sí poderoso de la Santísima Virgen María trae consigo el fruto de la vida
a nosotros, bendito Dios. O sea, como esa fe firme de la Santísima Virgen María a nuestro Padre Celestial, bendito Dios, trae consigo a Emmanuel, que significa Dios con nosotros, a nuestra vida, bendito sea el Señor. Pero por otro lado tenemos también la fe de San José, hermanos, hermanas, que como bien nos presenta este hermoso evangelio, gloria a Dios, a pesar de que no lograba entender en aquel momento lo que estaba sucediendo, a pesar de que no lograba entender, no lograba comprender lo que estaba pasando con la Santísima Virgen María, en aquel momento, bendito Dios, ya dice la palabra que José sencillamente fue paciente. José sencillamente mostró la bondad de su corazón para con la Santísima Virgen María. ¿Por qué razón? Porque no quería hacerle daño, no quería difamarla. Y sencillamente esperó, dice la palabra. O sea, se dio un tiempo, se dio un momento para que Dios le hablara, bendito Dios. Y es precisamente lo que tú y yo debemos hacer, hermanos, hermanas. Debemos esperar, debemos ser pacientes como San José. Debemos ser justos como San José. Debemos ser bondadosos como lo fue San José, bendito Dios. ¿Para qué? Para que el Señor entonces pueda tener el espacio para hablarnos. Para que el Señor entonces pueda tener el espacio para mostrarnos a nosotros lo que está pasando con nuestra vida, bendito Dios. Y es precisamente lo que manifiesta el Evangelio. Porque dice la palabra que mientras que José lo pensaba, o sea, esperaba, dice el Evangelio que entonces en sueño el ángel del Señor se le apareció y les dijo, bendito Dios, lo siguiente. Mientras que José lo pensaba, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, descendiente de David, o sea, José, descendiente de una familia de fe, descendiente de una familia que creyó y que esperaba este momento, a ti te habla el Señor, le dice el ángel. O sea, concientiza, esto no son cosas humanas, son cosas que se pueden ver a través de la fe. Es por eso que el ángel le dice descendiente de David, o sea, descendiente de una familia de fe. Tú eres un hombre de fe también y logra comprender lo que está pasando a través de la fe. Eso fue lo que el ángel le quiso decir. Entonces le dijo, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa, si bien está esperando un hijo por obra del Espíritu Santo, bendito Dios. Entonces dice la palabra que José hizo todo lo que el ángel le dijo. Y trajo consigo entonces el fruto de la vida a nosotros. Y es lo que tú y yo debemos hacer, hermanos y hermanas. Tú y yo debemos tener como centro de nuestra vida, bendito Dios, la fe misma. Para que sea la fe en Cristo que vaya mordiendo nuestros corazones y vaya llevándonos a nosotros al camino de la santidad. Y por eso la Santa Iglesia de Cristo nos invita en este hermoso día, bendito Dios, partiendo desde el día de ayer domingo. Gloria a Dios. A ver a San José y a la Santísima Virgen María como esos modelos a seguir para que nosotros podamos también alcanzar la vida eterna. Así es, debemos ver en la Santísima Virgen María y también en San José esos modelos que debemos imitar para así alcanzar la vida eterna. Y para que podamos entender lo importante de ser, bendito Dios, imitadores de esos grandes hombres y mujeres del Señor, me gustaría compartir, y con eso quiero terminar, lo que bien nos viene a decir Hebreo, capítulo 11, versículo 1 y siguiente. Y dice la palabra allí lo siguiente. Poned mucha atención a este hermoso texto bíblico. Dice allí, la fe es aferrarse a lo que se espera. Es la certeza de cosas que no se pueden ver. Esto mismo es lo que recordamos de nuestros antepasados. Escuche bien. Esto mismo es lo que recordamos de nuestros antepasados. Y dice el versículo 3. Por la fe creemos que las etapas de la creación fueron dispuestas por la palabra de Dios y entendemos que el mundo visible tiene su origen en lo que no aparece. Y dice versículo 4, por la fe de Abel, su sacrificio fue mejor que el de su hermano Caín. Por eso fue considerado justo como Dios lo dio a entender aprobando sus ofrendas. Y aún después de muerto, por su fe sigue clamando. Escucha bien, por su fe sigue clamando aún después de muerto. Por su fe también Enoc fue trasladado al cielo en vez de morir. Y los hombres no volvieron a verlo, porque Dios se lo había llevado antes de que fuera arrebatado al cielo. Se nos dice que había agradado a Dios, pero sin la fe es imposible agradar a Dios, pues nadie se acerca a Dios si antes no cree que existe y que
recompensa a los que lo buscan. Bendito sea Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Dice la palabra, hermanos y hermanas, que por la fe Abel agradó a Dios, y por la fe su sacrificio fue mejor que el de Caín. Y aún después de muerto, su voz sigue clamando por la fe. O sea, quien tiene fe no morirá, dice Jesús en San Juan. Aquel que cree, aunque esté muerto, vivirá. Y para Dios todo vive. Pero eso es por medio a la fe. Y debemos ser verdaderos imitadores de Cristo, imitando a ciertos grandes hombres y mujeres del Evangelio. Por ejemplo, debemos ser verdaderos imitadores de la Santísima Virgen María y también de San José, un hombre de fe, un hombre entregado a Dios, un hombre que manifestó la gloria de Dios entre nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te unja con su presencia bendita. Amén, amén, amén.